Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana. En esta oportunidad presentamos el síndrome de burnout para la asignatura de Psicología Médica dirigida por el docente médico psiquiatra Carlos Virca. Empezamos con que el síndrome de burnout, también llamado síndrome del trabajador quemado, consiste en la evolución del estrés laboral hacia un estado de estrés crónico. El síndrome de burnout se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, una falta de motivación absoluta por las tareas realizadas y en especial por importantes cambios en el comportamiento de quienes lo padecen. Este cambio de actitud relacionado con malos modales hacia los demás o con un trato desagradable a las personas con las que trabajamos suele ser una de las características clave para identificar un caso de burnout. El síndrome suele darse con mayor frecuencia en aquellos puestos de trabajo relacionados con atención a terceros, ya sea como médicos, enfermeros, policías. Puede llegar a ser motivo de baja laboral, ya que llega un momento en que el empleado se encuentra física y mentalmente incapacitado para desarrollar su trabajo. El origen del término fue descrito por primera vez en 1969 por Bradley y al principio se denominó staff burnout para referirse al extraño comportamiento que presentaban algunos oficiales de policía que trabajaban con delincuentes juveniles. En la década de los 70, Herbert F. profundizó en dicho fenómeno e incorporó el término burnout al campo de la psicología laboral, ya que observó que muchos de sus compañeros que trabajaban en un psiquiátrico sufrían una pérdida de energía, motivación y también presentaban unos síntomas de ansiedad y depresión. En 1976, la psicóloga social Christina Maslach presenta ante un congreso de la Asociación Estadounidense de Psicología el síndrome tridimensional, que consideraba como dimensiones de análisis agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. A partir de los últimos años, 80 numerosos autores han dado su propia definición del término, destacando las aportaciones de las psicólogas estadounidenses Maslach y Jackson. El Maslach Burnout Inventory, o MBI, que se considera uno de los instrumentos más reconocidos a nivel mundial para evaluar la incidencia del síndrome en diversos ámbitos. Modelo tridimensional de burnout de Maslach. Maslach y Jackson dicen que el burnout es una respuesta al estrés laboral crónico conformado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional. La doctora Maslach concluye en que burnout se configura como un síndrome tridimensional caracterizado por el agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal. Más tarde, Maslach añade que burnout es una respuesta a los estresores interpersonales crónicos que se desarrollan en el trabajo, donde los síntomas están caracterizados por la presencia de un agotamiento abrumador, sensaciones de cinismo en el trabajo y un sentido de ineficacia y carencia de la realización personal. Viendo más a detalle el modelo tridimensional, vemos que el agotamiento emocional es el elemento clave del síndrome. Individuos que presentan sentimientos de estar emocionalmente agotados y sobrepasados en cuanto a sus recursos emocionales. Ahora podemos ver la despersonalización, que consiste en actitudes negativas, cínicas e impersonales, generándose sentimientos demasiado distantes hacia otras personas, la falta de realización personal o disminución de los sentimientos de competencia y éxito en el trabajo, así como una tendencia a evaluarse negativamente. Como consecuencias del síndrome de burnout, vemos que varios estudios señalan que los efectos negativos del agotamiento pueden aparecer no solo en los directamente afectados, sino también en el personal que los rodea. En las consecuencias del síndrome de burnout tenemos la ausencia de compromiso emocional, que va a manifestarse como un trato distante hacia terceros, la disociación instrumental externa, que se expresa en conductas negativas, automáticas y rígidas. También tenemos el embotamiento y la negación, que es la falta de conciencia del propio estado de agotamiento e irritación constante. Tenemos la impulsividad. La persona pasa a la acción a través de conductas reactivas de enojo. La desmotivación se asocia con la pérdida de autorrealización y baja autoestima.
Burnout en la enfermería y la medicina se caracteriza por ser una pérdida gradual de la preocupación y de todo sentimiento emocional hacia las personas con las que se trabaja, y va a conllevar a un aislamiento de estas, a la deshumanización del personal médico y asistencial, y en este caso los que van a ser, se puede decir, paganos de estas consecuencias, van a ser los pacientes. Esto va a ocasionar, como ya les dije, la despersonalización del paciente, el cinismo hacia el paciente, la insatisfacción en el trabajo y la mala atención a los pacientes. Características del síndrome de burnout en el personal médico. Las tres principales características van a ser el agotamiento emocional, la fatiga y la depresión. La relación de estos síntomas van a tener una relación directa en la actividad laboral. La predominancia de estos síntomas en los ámbitos mentales y conductuales van a desencadenar el cansancio físico y no tratar estos síntomas va a llevar a una ineficiencia laboral y un pobre desempeño en el trabajo. Los factores que van a incidir en el desarrollo del síndrome de burnout en personal médico es las características del trabajo, las características individuales y los horarios excesivos. Desarrollando las características del trabajo es el factor desencadenante una excesiva carga de trabajo en un insuficiente tiempo o en un tiempo muy corto para poder realizarlo. Esto va a denominarse la sobrecarga laboral y la presión del tiempo. Desarrollando las características individuales, el síndrome se presenta más frecuentemente en gente joven o adultos jóvenes entre los 30 y 40 años, probablemente debido a la imperancia de los rasgos de personalidad, asociados con una baja autoestima, personalidades pasivas y rígidas, dificultades de relación con el entorno e individuos con altas expectativas de desarrollo. Ahora, desarrollando los horarios excesivos va a ser la sobrecarga que mucho personal médico lleva a cabo para poder tener una cantidad muy alta de días de descanso. Ahora citaremos los trabajos locales sobre el síndrome de burnout. Citando los trabajos locales. 1. Factores asociados al síndrome de burnout en médicos y enfermeras del Hospital Nacional Sureste de Salud Cusco, realizado por Santiago Saco Méndez, Cusco, Perú, 1999. 2. Síndrome de burnout y la satisfacción laboral en el personal médico del Hospital 1 Alto Mayo Salud Moyobamba, 2016, realizado por el bachiller Darwin Mauricio Silva Velázquez, Moyobamba, Perú, 2016. Síndrome de burnout y los factores asociados en internos de medicina humana, Cusco 2016, realizado por la bachiller Laura Quintana Castro, Cusco, Perú 2016. 4. Relación entre el síndrome de burnout y el clima laboral del personal del Policlínico Santa Rosa, PNP Cusco 2016, realizado por la psicóloga Yajaira del Pilar Macías Amado. 5. Prevalencia y factores asociados al síndrome de burnout en personal médico en el área crítica del Hospital San José de Callao, en el periodo de octubre a diciembre del 2015, realizado por Oscar Iván Silva Álvarez, Lima, Perú, 2016. 7. Síndrome de burnout en estudiantes de medicina pertenecientes a sociedades científicas peruanas, un estudio multicéntrico. Revista Neuropsiquiátrica 2015. Recomendaciones. ¿Cómo prevenir el síndrome de burnout? Establece límites. No te sobreexijas al punto de llegar al agotamiento. Ten claro cuáles son los límites de tu cuerpo y mente. No te excedas en el afán de cumplir con los plazos laborales. Pide ayuda. Si estás sintiendo los síntomas propios de burnout, es importante que pidas ayuda lo más antes posible. Desconéctate. Para no sentir sobrecarga laboral, es importante que sepas cuándo debes desconectarte del trabajo. Apaga tu computadora, celular y no revises tu email. Cuida tu salud. Lleva una buena alimentación y haz algún tipo de actividad física. Cuida tu dinero. Los problemas financieros suelen ser una causa frecuente de este tipo de dolencia. Encuentra el trabajo adecuado. El síndrome de burnout puede ser también una señal de que estás trabajando en un lugar que no es para ti.
Si te sientes cansado y aburrido de tu puesto de trabajo, quizás sea hora de que encuentres uno nuevo. Recuerda que encontrar una vocación que realmente te llene será un factor fundamental para alcanzar tu felicidad.